Hola, soy Aníbal Gonzalo Franco Benítez de Psicología Clínica y hoy les voy a hablar del desarrollo cognitivo en la niñez temprana. El enfoque piagetiano del niño preadolescente. Juan Piaget llamó a la niñez temprana etapa preracional del desarrollo cognitivo porque en esa etapa los niños todavía no están listos para realizar operaciones mentales lógicas como lo estarán en la etapa de las operaciones concretas de la niñez media. Sin embargo, la etapa preracional, que se entiende más o menos en los 2 a los 7 años, se caracteriza por la generalización del pensamiento simbólico o capacidad reputacional que surgió durante la etapa premonitoria. Vamos a analizar algunos aspectos del pensamiento preoperacional, así como investigaciones recientes, algunas de las cuales cuestionan las conclusiones de Piaget. Uso de símbolos. Importancia. Los niños no tienen que estar en contacto sensimotorio con un objeto, persona o evento para pensar en él. Puede imaginar que el objeto o personas tienen propiedades distintas en las que en verdad poseen. Por ejemplo, Simón le pregunta a su madre por los elefantes que vieron en el circo varios meses antes. Rolf simula una rebanada de manzana. Es una aspiradora que hace rum rum en la mesa de la cocina. ¿Esto qué pasa? Porque muchas veces los niños comienzan a representar mediante los símbolos su imaginación, las cosas que ellos representan como un helado y todo eso, ya que ellos no necesitan una señal o algo así, un comercial en la tele para representar eso lo que quieren, porque estos símbolos ya van desarrollándose mediante el lenguaje. Comprensión de identidades. Saben que las modificaciones superficiales no cambian la naturaleza de las cosas. Antonio comprende que aunque su maestro esté disfrazado de pirata, sigue siendo su maestro. ¿Esto qué quiere decir? Que mediante él entienda que su profesor esté disfrazado de pirata, de cualquier disfraz, eso no va a cambiar su identidad, ya que él siempre lo mira como su maestro. Comprensión de causa y efecto. Se da cuenta de lo que los sucesos son motivos por ciertas causas. Por ejemplo, cuando se ve una pelota que se acerca redondeando detrás de una pared, Aneko busca detrás de la pared a la persona que pateó. Porque esto es que mucha gente dirá así, que los niños van a investigar y todo eso, pero no. Primero se pueden analizar qué fue lo que pasó o qué fue lo que causó esa reacción o esa cosa, como qué causó el efecto. Cuando ellos creen que cuando ellos ya no tienen intención, van a buscar lo que causó y se dan cuenta que lo que causó tal vez no sea lo mismo que ellos pensaron que causó el efecto. Capacidad de clasificar. Organización. Los objetos, las personas y los eventos en categorías significativas, como por ejemplo Rosa clasifica las piñas que recogió en un viaje al bosque en 2 pilas, grandes y pequeñas. Esto se puede dar porque los niños ya empiezan a clasificar, como en un ejemplo en esta, que es grandes, pequeños, gordos, anchos, por sus capacidades. También puede ser capacidad de que si están en buen estado o en mal estado. Comprensión del número. Puede contar y trabajar con cantidades, pero se recuerda que solo se pueden clasificar, que ellos solo pueden contar hasta cierto número. No pueden contar y trabajar con números más grandes. Tal vez sí pueden trabajar del 1 al 10, pero no del 10 al 20 o del 10 al 30, porque son ya cantidades que ellos recuerden más grandes. Como por ejemplo, Listein comparte algunos dulces con sus amigas y los cuentas para que asegurarse de que cada niña reciba la cantidad necesaria, como así. 3 dulces para cada uno, 2 dulces para cada uno, un dulce para cada uno. Eso. Empatía. Puede imaginar cómo se sienten los demás. Emilio trata de consolar a su amigo cuando se ve que está triste. Lo trata de consolar, darle cariño, abrazarlo, porque él siente cómo se está sintiendo en ese entonces, cómo se siente triste, cómo se siente. Aspectos inmaduros del pensamiento preracional según Piaget. Centración. Los niños se enfocan en un solo aspecto de la situación e ignoran a otros. Jacob
como por ejemplo Japón molesta a su hermana menor diciéndole que tiene más jugo que ella, porque ella le sirvieron su vaso en un vaso alto y delgado y él en un vaso ancho y pequeño. Esto va mucho más eso, porque él piensa que porque tiene el vaso alto y delgado tiene más, porque y a ella le reclama que su hermana tiene más por ser el vaso pequeño y ancho. Irreversibilidad. No puede entender que algunas operaciones o acciones pueden revertirse para restablecer la situación original. Esto va con el ejemplo pasado, porque Japón no entiende que las capacidades son las mismas, como digamos que si echamos el vaso ancho y pequeño en el vaso alto y delgado, tiene la misma capacidad, igual viceversa en el otro. Pero él no entiende, porque esto es como la centración, porque solo se centra en quién tiene más cantidad. Concentración en los estados más que las transformaciones. No pueden entender la importancia de las transformaciones en estados. Esto como lo dije anteriormente, ellos no se centran en eso, sino que solo se centran en eso, porque la transformación de pequeño y ancho a alto y delgado puede tener la misma capacidad y viceversa. Razonamiento transductorio. No usan el razonamiento deductorio, inductorio, saltan a un detalle o a otro y de casualidad donde no existe. Cuando dice que haya pasado predecidamente, pero ellos dice, por ejemplo, Luis se comportó mal con su hermana, luego ella enfermó y Luis concluye que la hermana se enfermó por su culpa. Esto no es necesariamente porque ellos piensan que sus malos pensamientos enfermaron a su hermana, pero ellos no están utilizando el razonamiento deductivo o inductivo, el contencismo. Se supone que las demás personas piensan y perciben y sienten igual que ellos. Esto es como un lado malo de la empatía. Piensan que suponen que piensan lo mismo que ellos, sienten lo mismo que ellos, pero no, porque ellos piensan que son el centro del universo, son el centro del todo, pero no es así, ya que a veces ellos pueden pensar en eso, pero es totalmente diferente. Asimismo, atribuye la vida a los objetos inanimados. Como en el ejemplo que se puede decir, ellos animan lo que no tiene vida, como las estaciones, los juguetes que creen que tienen vida y todo eso. Capacidad para distinguir la apariencia del mundo. Confunden lo que es real con la apariencia extraña. Cree que se siente avance del pensamiento preoperacional. Esto se vio en el avance, fue porque en la función simbólica también cuando quieren helado, como lo expliqué ya anteriormente, es porque siempre lo andan viendo no es porque en los avances ellos ya no necesitan ningún texto ni un anuncio ni una representación para crear recuerdo en eso. O sea, para inspirarse ya no necesitan nada, porque ya solo recuerdan, porque como digamos anteriormente, solo recuerdan el recuerdo de cómo eran en el ejemplo del elefante y la imitación diferida, que se adquiere mayor solidez después de los 18 años. Comprensión de los objetos en el espacio. Como se esto en la comprensión de los objetos en el espacio no es sino al menos hasta los 3 años de edad, cuando la mayoría de los niños captan de manera fiable las relaciones entre dibujos, mapas o modelos de una escala con los objetos o entre espacios que representan. Esto puede darse muchas veces cuando los niños empiezan a dibujar mapas, empiezan a dibujar cuadros y todo eso, porque piensan que los espacios donde están tienen un como propósito, un propósito, o no sé, ¿no? Comprensión de la casualidad. Como lo habían dicho antes,
Mucha de la casualidad puede ser por la relación que los niños mayores pueden entender que casualidad tal vez el divorcio de sus padres no sea su culpa, pero los preescolares entienden que tal vez por malos pensamientos o porque ellos fueron malos, tal vez sus padres se vayan a separar. Comprensión de las identidades y categorización. Las identidades, la comprensión de identidad es porque ya saben que muchas veces, como el ejemplo del profesor, o sea, porque él lo vio todos los días, ya comprende que es un profesor, aunque esté disfrazado de pirata, de alien, de doctor, ya sabe que es su profesor y que no va a cambiar para nada. Categorización. Ok, la categorización es también como se le dice a clasificar, porque lo va clasificando en alto, pequeño, ancho, bajo, grande, pequeño, y como se dice también imperfecciones como roto o mal o buen estado, o como se dice buen estado o mal estado. Pero también esto puede traer puede clasificarse entre personas como buenas, malas, engañosas, enojonas y todo eso. Okay. Esto puede más tardarse, según investigadores, que la categorización puede más tardar a niños de 3 a 4 años acerca de cosas que resultan familiares. Los niños entendían que las personas tienen vida, a diferencia de las piedras y muñecas, ya que está categorizando algo que es inanimado con que tiene vida. Comprensión del número. Como dicen muchos, en la comprensión del número, solo a partir de los 3 años y medio o más, la mayoría de niños aplica de manera sistemática la apreciación de carnalidad contar, es decir, como les pide que cuenten 6 objetos. Los niños menores de 3 años y medio tienden a recitar los nombres de los números de 1 a 6, pero no dicen cuántos objetos hay en total. Aspectos inmaduros del pensamiento preoracional y contrencismo. Como dice, esto solo los niños pequeños se ponen en un punto de vista y no pueden considerar de otra persona. Los de 3 años no son tan egocéntricos como los bebés recién nacidos, pero dice Piaget que todo se creen que su universo gira en su interior, como el ejemplo de tal vez de la niña o el niño que es muy mimado, que tal vez cree que todo gira en su alrededor y puede ser que todos tienen que ponerle atención y esas cosas. Conservación. Otro ejemplo clásico de centración es posibilidad de entender la conservación, de cual dos personas permanezcan iguales aunque se alteran su apariencia siempre que nada se añade o se elimine. Piaget observó que los niños no comprenden este principio a cabalidad sino hasta la etapa de las operaciones concretas y que desarrollan diferentes tipos de conversación a edades distintas. La tabla de 7 muestra cómo se han examinado diversas dimensiones de la conversación. Los niños pequeños tienen teorías como funciones de la mente. La teoría de la mente es la conciencia que amplía variedad de estados mentales humanos, creencias, intenciones, deseos y sueños. La comprensión que otros poseen sus propias creencias, deseos e intenciones distintivas. Tienen una teoría de la mente que nos permite entender y predecir la conducta de otros niños y dar sentido al mundo social. El campo emergente de la neurociencia social ha contribuido a la comprensión de la teoría de la mente mediante la obtención de imágenes cerebrales mientras los individuos realizan tareas que exigen la comprensión de una intención, creencia o estado mental. Conocimiento sobre el pensamiento y los estados mentales. Entre los 3 y 5 años, los niños llegan a entender que el pensamiento se realiza dentro de la mente, que puede tratar con cosas reales o imaginarias, que alguien puede estar pensando en una cosa mientras hace o mira algo distinto, que una persona con los ojos y los oídos cubiertos puede pensar en los oídos, que es probablemente que alguien parece pensativo, está pensando, y el pensamiento es diferente de ver, hablar, tocar y conocer. Creencias falsas y engaño. Entender que la gente puede albergar creencias falsas derivadas de la comprensión de que, en efecto, alberga representaciones mentales de la realidad, las cuales
ocasionalmente pueden ser erróneas. Si bien es cierto que los niños incluso de 13 meses pueden mostrar ciertas comprensiones de los estados mentales de otros si les preguntan de una forma apropiada, no sé si está alrededor de 4 años de edad, que pueden resolver de manera sistemática las tareas relativas a factores de creencia. Distinción entre apariencia y realidad. De acuerdo con Piaget, solo a los 5 o 6 meses de años de los niños comienzan a comprender la distinción entre parecer ser y lo que es. Muchos entienden, le dan la razón, pero otros le han encontrado en esta capacidad empiezan a emerger antes de los 4 años. Distinción entre fantasía y realidad. En algún momento entre los 18 y los 3 años los niños aprenden a distinguir entre sucesos reales o imaginarios. Los niños de 3 años conocen la diferencia entre un perro real y uno en un sueño, entre algo invisible como el aire y algo imaginario. Puede fingir reconocer a otra persona, lo hace. A los 3 años, algunos casos, a los 2 saben que la simulación es intencional y conocen la diferencia entre tratar de hacer algo y disimular que se hace. Enfoque del procesamiento de la información. Procede a capacidades y básicas. Los teóricos de procesamiento de información consideran que la información es un sistema de archivo que contiene 3 pasos: codificación, proceso mediante el cual se procesa la información para el almacenamiento a largo plazo, y la recuperación de procesamiento. El posterior, almacenamiento, retención de la información en la memoria para uso futuro, recuperación, proceso mediante el cual recuerda o tiene acceso a la información en el almacén de memoria. También hay memoria sensorial, que es el almacenamiento inicial breve y temporal de la información sensorial, y memoria de trabajo, almacena de corto plazo de la información que se procesa de manera activa. O sea que la memoria sensorial es la que a veces puede desaparecer, y la memoria de trabajo es como el de corto plazo, pero se va trabajando. Como también puede ser la memoria genérica, que empieza a funcionar alrededor de los 2 años. Procede a hacer un guión, un bosquejo general de un suceso que se repite, como el almuerzo de una familia todos los domingos o la limpieza semanal de todos los días. Puede ser. La memoria episódica se refiere a solo un evento que puede pasar una vez a lo largo de los años. Y esta, como tal vez solo se da una vez, se va perdiendo poco a poco, a menos que vaya siendo repetida varias veces. La memoria autográfica es un tipo de memoria esporádica que se refiere a recuerdos de experiencias distintas que conforman la historia de la vida del niño, o sea, como la primera comunión, sus cumpleaños, o como puede ser a veces, no sé, un suceso que le marcó mucho la vida. La influencia de retenciones memoriales, porque algunos recuerdos tempranos perduran más y son más claros que otros. Tal vez puede ser porque muchos de los recuerdos que a veces perduran más son porque tienen historia, y hay otras que tienen aún más reconocimiento familiar para ellos y todo eso. Aunque más que en ellos examinando a los niños preescolares que a los infantes y a los niños más pequeños todavía, es necesario hacerlo de manera individual, dándole a niños de 3 a 5 años que son más competentes en el uso del lenguaje. Los más pequeños prueben la inteligencia que se aplica a este grupo de edad. Puede incluir más reactivos o ítems verbales a partir de los 5 años. Eso quiere decir que estas se tienen que hacer individualmente, porque los niños son más difíciles de que pongan atención si están con otros niños, porque tenés que verlos uno por uno haciendo esta prueba, porque se distraen fácilmente. Influencia sobre la inteligencia media. Una idea errónea común es la clasificación de Segor. Representan una cantidad fina de inteligencia innata. En realidad, una calificación es solo una medida del nivel de precisión con el cual el niño puede realizar ciertas tareas en un determinado momento en comparación. ¿Cómo puede ser la zona de desarrollo próximo? Término de Vygotsky para hacer referirse a la diferencia entre lo que un niño puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda, así como un niño que puede
servirse solo el agua, pero también puede ser entre la diferencia que cuando necesita ayuda, como cargar un mueble, una escalera, tal vez necesita ayuda porque no puede solo. Evaluación y enseñanza basada en la teoría de Vygotsky. De acuerdo con Vygotsky, los niños aprenden mediante la internalización de los resultados de las intenciones con los adultos. O sea, como les expliqué, obviamente puede ser porque ellos van a clasificar cuáles son los que necesitan ayuda y cuáles no necesitan ayuda, los que hacen por sí solos. Desarrollo del lenguaje y en el vocabulario. A los 3 años el niño promedio conoce y puede usar más de entre 1900 y 1000 palabras. A los 6 cuenta por lo general con un vocabulario expresivo de 2600 palabras y entiende más de 20000. Gracias a la educación formal, el vocabulario pasivo o receptivo de un niño pueden cuadruplicarse a 80 palabras en el momento que llegue a la enseñanza de secundaria. Práctica y sintaxis, las formas en las que niños combinan las sílabas en palabras y palabras en oraciones incrementa el nivel de su complejidad durante la niñez temprana. A los 3 años los niños empiezan a usar plurales procesivos y el tiempo predictivo y conoce la diferencia entre tú y yo, tú y nosotros. Entre los 4 y 5 años las oraciones incluyen un promedio de 4 a 5 palabras y pueden ser declarativas negativas, no tengo hambre, interrogativas, porque no podemos salir, e imperativas, cacha la pelota. Entre los 5 y los 7 años el habla de los niños es parecida al habla de los adultos. Sus oraciones son más largas y complicadas. Usa más conjugaciones, preposiciones y artículos. Gramática y habla social. A mediante de los niños aprenden el vocabulario, la gramática y la sintaxis, adquieren mayor competencia y la pragmática. Esto es lo que el conocimiento práctico de uno del lenguaje para comunicarse. Este avance incluye saber cómo pedir las cosas, cómo contar un cuento o cómo contar un chiste. En el habla privada, los niños hablan con su fuerza consigo mismo, pero sin intención de hablar con ellos, hablar con otras personas, ¿no? Esto se puede saber que entre 5 y 8 preescolares presentan demora del habla y del lenguaje. ¿Pero por qué puede ser esto? Aunque no esté claro, algunos niños hablan más tarde que otros. No es necesariamente carecer de aportaciones lingüísticas en casa. Los problemas de audición y anomalías craneofaciales pueden ser una de las cosas. Asociarse con retrasos en el agua y en el habla y en el lenguaje, igual el nacimiento prematuro, pueden ser una de las cosas que demora al lenguaje hablar. Utilizar responsablemente los medios de comunicación. Ponga un límite al mínimo posible de tiempo que pase un tiempo límite enfrente de la pantalla. Establezca normas de consumo apropiado de todos los medios, incluyendo televisión, videos, DVD, películas y juegos. Proteja a los niños de los medios inapropiados. Exija que los niños pidan permiso antes de encender los medios. Saque de los dormitorios los televisores, sistemas, videojuegos y computadores. Comparta con ellos programas y películas. Discutan lo que están viendo. Utilicen los medios de una forma positiva para despertar la imaginación y la creatividad. Limite la cantidad de productos relacionados con programas de televisión que compras para su hijo. El niño en el jardín de niños. El jardín de niños, que es un principal, era un año de transición entre la relativa libertad de hogar y la estructura de la escuela real. De la actualidad es más parecido al primer grado. Los niños pasan menos tiempo en la actividad que ellos eligen y dedican más espacio a llenar hojas de ejercicios para leer. Aquí les ayudan a leer, a contar números, no es solo que ya no quieran pasar en casa, sino necesitan un nivel más grado con maestras para saber cómo se comportan con niños, cómo pueden
que existen más de 10 números y para que puedan aprender a leer un libro.